Hola, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que es una alegría que podamos compartir esta tarde nuevamente juntos y la alegría también de que vamos a compartir la palabra esta noche con un amigo, con alguien amigo de la casa y con alguien que nos ha bendecido y que hemos bendecido también. Bien, antes de comenzar, quiero decirte que durante este mes de junio hemos estado con un énfasis en la familia y decidimos traer a reflexión el hecho de fortalecer a la familia, ¿no? Desde los distintos roles que hay en la familia. Así que hemos compartido y hemos distintos roles, distintas funciones que se dan en la familia con el propósito justamente de que mirando la palabra y mirando un poco la experiencia de fe que tenemos, podamos enriquecer la vida familiar. Y quiero comenzar compartiendo un precioso salmo que se encuentra en el capítulo 128 del libro de los Salmos, que dice: dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganes con tus manos, eso comerás, gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Que haya paz en Israel. Qué interesante que este es uno de los salmos que habla de la bendición de Dios en la familia. Y en cierto sentido, esta bendición de Dios en la familia, que se ve en la felicidad, se ve en la prosperidad, se ve en las relaciones y en la riqueza de las relaciones, es algo que estaba muy ligado a la prosperidad y a la felicidad de Israel. Entonces, por eso este salmo está puesto allí como uno de los salmos de bendición para la familia. Y hay una frase aquí muy interesante que dice: que veas a los hijos de tus hijos. Y bueno, justamente lo que vamos a ver hoy tiene que ver con eso. Tiene que ver con el rol y la tarea y el trabajo de los abuelos, ¿sí? Y cómo los abuelos cumplen una función tan fundamental en la familia, ¿no? En lo que se refiere a nutrir a los nietos, bueno, en tantas cosas que vamos a escuchar en esta tarde hoy. Y quisiera que pudiésemos comenzar con una palabra de oración y dar gracias a Dios por este tiempo que compartimos. Y recordarte que estamos los jueves reunidos en nuestra reunión de oración, compartiendo distintas jornadas en nuestra vida de oración como Iglesia de Vida y Misión, que estamos también los sábados con los niños, compartiendo a las 15 horas una reunión especial con los niños de BM Kids, que estamos también el domingo a la mañana con los estudios bíblicos del Proforme y que por supuesto nos encontramos en este espacio el domingo a las 18 horas. Si me permites, oramos para que Dios bendiga este tiempo y después presentamos al predicador de esta tarde. Señor, gracias por tu gran amor. Señor, gracias también por encontrarnos en este espacio y gracias también por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y recibir tu bendición para nosotros. Señor, oramos para que nuestro corazón esté abierto, nuestro corazón esté dispuesto a la acción directa de tu Espíritu y de tu palabra, para que nos hables, para que fortalezcas nuestro corazón, para que fortalezcas nuestra fe y para que al fortalecer nuestro corazón y nuestra fe podamos ser mejor instrumentos en tus manos para tu gloria. Señor, bendice la palabra que en esta tarde vamos a escuchar. Bendice al pastor Miguel. Señor, dale palabra tuya, palabra sabia, palabra abundante para bendición de nuestras vidas y que, Señor, lo que podamos aprender edifique más aún nuestra vida de fe y de confianza en vos. Oramos y agradecemos todo a través del precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quisiera saber... Bueno, continuamos en la presencia del Señor, en este su día, en este culto de adoración a Él,
que celebramos en este tiempo tan especial. Gracias al Señor por la tecnología que nos permite unirnos, nos permite relacionarnos, nos permite poder disfrutar de la coinonía de esta manera, virtual, pero espiritual al fin. Y qué privilegiado que somos, porque tenemos la palabra del Señor, tenemos tantas versiones, tenemos tantas maneras de poder llegar a la palabra del Señor. Qué privilegio en este tiempo, año 2021, que todos los creyentes tenemos. Y mis queridos hermanos, en este tiempo tan especial que tenemos que hablar acerca de los roles, o mejor dicho, el rol de los abuelos en este tiempo, es fundamental que, como dice muy bien este cartel en la Biblia, roles de los abuelos que nos marca la palabra del Señor. Y es muy importante que entendamos que Dios es eterno, es santo y nada de Él cambia. Todo es santo y todo es eterno porque todo procede de Él. Mis queridos hermanos, todo lo que vemos nosotros, el sol, las estrellas, el mar, todas las cosas que vemos, se van deteriorando, van transformándose, van cambiando. Pero todo lo que es de Dios es eterno y su palabra es eterna. Y lo que Dios ha considerado para los hombres, las mujeres, la familia, matrimonio, los abuelos, los hijos, todo es eterno en el concepto, en el plan, en el proyecto divino. No cambia para nada. Y por más que las ciencias, por más que las culturas, por más que las leyes, por más que las idiosincrasias y las distintas perspectivas y todo lo que tenga que ver con lo que es del hombre cambie, de Dios siempre sigue exactamente, eternamente, siempre, siempre es igual. Y esto es lo que debemos recordar permanentemente. Mis queridos hermanos y amigos y todos aquellos que reciben la palabra del Señor, participan de este culto, cualquiera sea la vía, debemos entender esto, que todo lo que es de Dios no cambia y que Dios tiene un plan, Dios tiene un rol para todo varón, toda mujer, todo matrimonio y todos los abuelos. También un rol bien claro definido en la palabra del Señor. Cualquiera sea las circunstancias en que nos hallemos, cualquiera sea la cultura en que nos encontremos. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por eso que es fundamental que niños, jóvenes, mayores, podamos ir a la palabra del Señor constantemente. Sea que estemos en Argentina o que Dios nos lleve a África o a Europa o al Asia o al Polo Norte o Polo Sur, no interesa en qué punto cardinal estemos. Y si tuviésemos la bendición de poder viajar hacia el espacio y allí vamos con la Biblia y estemos en Marte o en Júpiter, donde estemos, la palabra de Dios sigue teniendo vigencia, sigue estando dentro de la jurisdicción. Cosa distinta, por ejemplo, cuando uno estudia ciencias económicas o estudia ciencias, el derecho, por ejemplo, que se va a otro sitio, a otro lugar y bueno, ya no le sirve lo que aprendió. Por más que sea matriculado, que tenga todo un nivel universitario aprobado, en otras regiones no tiene jurisdicción. La palabra del Señor no interesa en qué rincón de la tierra estemos. La voz de Dios, cuando la transmite a Jonás,
Por más que se fuera a otro rincón y por más que descendiera a lo profundo de la tierra, no interesaba, seguía teniendo Dios soberanía y estaba dentro de la jurisdicción. Y esto el salmista, esto David también lo tenía muy claro en Salmo 139. Si subiera a la punta de los cúspides, a la cúspide de los cerros más altos, o bajara y descendiera hacia allá lo más bajo, la palabra del Señor sigue teniendo plena autoridad, vigencia. Hoy en día, para los abuelos, bueno, eterna juventud, tenés 50, 60, 70 años, seguí, reiniciá, hacé lo que quieras. Pareciera que hoy en día, ¿no es cierto?, los medios y el consumismo y las leyes actuales nos dan libertad para hacer, deshacer lo que quieras. Y tenemos los medios que nos muestran distintos personajes, mayores de 40, de 50, de 70, 70, 80 y mayor de 90 también hay, que muestran, ¿no es cierto?, y que como si pudieran hacer lo que quieren. Nosotros como hijos de Dios entendemos que es la palabra de Dios la que permanece para siempre. Y esto, mis queridos hermanos, es lo que la palabra trata de recordarnos permanentemente. Y ojo, atención, porque hay consecuencia de lo que uno realice o no. Si cumplimos nuestros roles bien o no, hay consecuencia. Y la palabra nos advierte. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y por eso que siempre es una bendición poder ir a la palabra del Señor. Mis hermanos, rápidamente, quisiera que juntos con nuestra mente pudiésemos ir un ratito a Génesis y recordar el inicio que Dios lo hizo todo bueno. Al inicio de Génesis 1:1, Dios lo hizo todo bueno. Y Dios formó al varón y formó a la mujer. Todo bueno. Y cuando Dios da la libertad, es allí cuando empieza a complicarse la situación y entonces la influencia diabólica, la influencia de Satanás a través de la astuta serpiente ya empezó a contaminarlo en el Edén. En ese escenario celestial, en ese escenario divino y perfecto. Dios lo hizo todo perfecto, pero ya ahí, en ese ambiente, ya el enemigo se mete y empieza a distorsionar, empieza a producir desobediencia, pecado y consecuencia de pecado, y todos conocemos. ¿Qué pasa con Génesis capítulo 2, 3, 4, 5? Y se empieza a contaminar todo. 6, 7 ni hablar, 8 y 9 ni hablar, 10 y 11, hasta que Dios comienza, y aquí quería detenerme un ratito, en Génesis capítulo 12, donde Dios dice, bueno, vamos a comenzar, vamos a resetear, como recién tuvimos que hacer, porque algo no anduvo bien, y bueno, hoy hay que empezar a hacer, y gracias a Dios que ahora seguimos en carrera. Bueno, algo así más o menos Dios dijo a partir de Génesis capítulo 12. Vamos a resetear y vamos a empezar de nuevo. Entonces Dios utilizó un par de adultos, de mayores, abuelitos. Abraham, 75 años, dice la palabra, y su esposa, 60. En aquel entonces, imaginémonos, 4.000 años antes de Cristo, 2.000 años antes de Cristo, 2.000 años han pasado, 4.000 años atrás aproximadamente, 4.000 años atrás, lo que sería una mujer de 60 años, que nunca había tenido hijos, que nunca había podido, su sistema reproductivo, su aparato reproductivo de la mujer nunca pudo iniciarse, nunca pudo tener ningún bebé. Pero Dios dijo allí, Génesis capítulo 12, bueno, a Abraham y Sara, ustedes van a tener un hijo, una familia, y les voy a dar una tierra grande, bendecida, de bendición.
Y ellos ya eran mayores, nunca habían tenido, pero tienen que salir, dejen su tierra, dejen su parentela y vayan a donde yo les mostraré y allí yo voy a hacer lo que yo tengo determinado. Eran mayores, eran ancianos, pero no tenían hijos y menos nietos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios es soberano, dijo, vamos a reiniciar, vamos a empezar de vuelta. Pero Dios tiene sus tiempos. Y dice la palabra que esos mismos, Abraham y Sara, pasados los añitos, ya cada vez más viejitos, tal vez ya menos dientes, menos pelo, más arrugados, cada vez más ancianos, y no venía el hijo. Entonces empezaron que no, que sí, que este viejo, que al final me va a heredar Eliezer, no, que ahí ya está mi Agar. Entonces ellos empezaron a mirar hacia abajo, a escuchar otras voces, y quisieron hacer sus cosas. Lamentablemente cometieron pecado, todos sabemos la historia, y ese pecado todavía hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Porque las cosas son en el diseño divino, en el diseño de Dios, en el tiempo de Dios. Allí está la bendición. Entonces Dios, por su misericordia, por su gracia, allí está. Y por la gracia de Dios, nace Isaac. Y ya pasan los años e Isaac junto a Rebeca tienen sus hijos y el problema de los hijos terminaron mandando ¿cómo se llama? A José a Egipto, esclavo, y todos conocemos el relato bíblico. Lamentablemente Génesis, que es el inicio, podemos darnos cuenta cómo Dios comienza todo bien, pero el hombre estorba, arruina todo. Y por eso está escrito. ¿Por qué está escrito? Para que lo tengamos presente. Porque Dios en su soberanía dice, miren cómo actuaron, cómo se desligaron, cómo se fueron, cómo se equivocaron y a dónde y está escrito para que nos podamos avivar. Y como la palabra de Dios, los principios bíblicos son eternos, por eso que están escritos. Y Dios le pidió a Moisés que los escribiera cuando también era un viejito. Así que son muy importantes los adultos, son muy importantes los mayores, somos muy importantes aquellos que pasamos los años, las décadas. Yo recién estoy pasando los 54 años. Seguramente habrán algunos mayores que yo. Y mientras mayores son, más cerca del origen estuvieron. Mientras mayores son, más cerca estuvieron del origen. Por eso es que para Dios son muy importantes los mayores y guarda con los que tienen cana o a los que les faltan pelos. Cuidado. Porque mucho más hemos aprendido, porque la vida, el Señor se fue encargando de hablarnos a través de una hormiguita, como dice la palabra, ¿no es cierto? Nadie tiene excusa, todos de alguna manera conocemos el amor, la potencia, la misericordia de Dios. Mis queridos hermanos, por eso que el rol de los abuelos es muy importante, porque estamos cada vez, mientras mayores somos, más cerca estuvimos del origen. Y esto no es nada sin importancia, sino que tiene mucho que ver. Queridos hermanos, la palabra entonces del Señor nos enseña. Miren, cómo Dios tuvo que resetear. Hizo todo bien en Génesis 12 tuvo que resetear las cosas, porque las cosas no andaban bien, pero enseguida también se empezaron a equivocar. Y así pasa, y termina el libro de Génesis con un pueblo que lejos de ser muchos, eran pocos, y lejos de estar disfrutando de la tierra donde fluía leche y miel, estaban todos presos, estaban todos ahí esclavizados. Por eso cuando uno empieza a leer Éxodo, que es el segundo libro que Dios le pidió a Moisés que escribiera, que no es un dato menor, empieza Éxodo diciendo, ¿no es cierto? Ahí estaba el pueblo, pasándola muy mal, cada vez eran más y más y más esclavizados, cada vez eran más y más, y ya los faraones ya ni se acordaban de José, se habían olvidado del cariño a José, etcétera, etcétera, y los oprimían más y más y más y más. Entonces dijo Dios, bueno, ahí también utilizó Dios a un matrimonio que tenían, ¿no es cierto?, 2 hijos, y dijo Dios, le voy a dar un nuevo hijo. Y fue justamente Moisés, que nace de un bebé, y muchos conocemos el relato bíblico.
Moisés fue creciendo y lamentablemente tuvo que ir al desierto, y cuando era viejito nuevamente, ya era mayor, tartamudo, medio enclenque, después de 80 años de vida de desierto, exigido, etcétera, etcétera, Dios ahí lo convoca porque dice, tengo una tarea. Todos conocemos el relato bíblico y vemos ese pueblo que Dios libera, que Dios de alguna manera con brazo poderoso saca de Egipto, una nación poderosa. El Señor dice que los lleva por el desierto y de alguna manera toda esa generación no puede ingresar a la tierra que Dios le prometió por la dureza del corazón. La generación que sale de Egipto no puede ingresar a la tierra prometida que fluye leche y miel, no puede ingresar justamente por su rebelión, justamente por su falta de obediencia, por su falta de fe. Salvo dos que la palabra hasta les pone el nombre, se saben, ¿no? Caleb, Josué, 2 personas. Solo 2 personas de los miles y miles que salieron de Egipto. Solamente 2, ni siquiera Moisés puede ingresar a la tierra prometida. Pero fíjense en que esto también es palabra del Señor. Entonces, en Deuteronomios, que ya están a punto de ingresar, miren lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a este lado del Jordán en el desierto. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8, dice, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Cómo hay una continuidad? Y por eso que es fundamental que nosotros hoy en día, por más que estemos en plena pandemia, por más que estemos en Capital Federal, por más que haya una pandemia en toda la tierra, no es excusa para dejar de oír la palabra del Señor. Porque lo que está sucediendo ahora está íntimamente ligado a lo que estuvo sucediendo en aquel entonces. Y para Dios, Abraham, Moisés, la palabra de Dios, que fue dicha para sus hijos, para su pueblo, para su descendencia, también es aplicable para cada uno de nosotros. Tiene suma vigencia, estamos en plena jurisdicción divina. Entonces, la palabra del Señor es para todos aquellos que Moisés escribió, porque Dios lo inspiró para escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Dios ilumina a Moisés a escribir, a hablar y a escribir, a hablar a los contemporáneos suyos, pero escribir para todas las generaciones siguientes en las cuales todos nosotros estamos todavía en ese sector, en ese segmento, en las generaciones futuras. Todavía es aplicable la palabra de Dios para nosotros.
¿Y qué dice esa palabra? Porque ahí estamos llegando para entender cuál es el rol de los abuelos. Y entonces Dios siempre utilizó abuelos, siempre utilizó personas mayores para hablar y hacer de alguna manera algo y transmitirlo a sus generaciones siguientes. Esto es fundamental comprenderlo. Entonces Dios utiliza a Moisés para que hable a esa generación. Porque todos los que salieron de Egipto quedaron en el desierto. Y ahora la nueva generación, los que tenían su nacimiento en el desierto, los que nacieron durante la estadía del desierto, porque los que salieron de Egipto, que estaban cansados de ver milagros, estuvieron cansados de ver todos los días hechos poderosos de la potencia divina. Sin embargo, Caleb y Josué fueron los únicos que pudieron pasar. Ellos dos, ni siquiera Moisés, ni los hermanos de Moisés, nadie, todos los que tenían menos de 40 años. Esos que estaban criando hijos, esos que estaban recién empezando a trabajar en la siguiente generación, es a ellos a quien Dios le dice a Moisés que les hable y escriba para nosotros. ¿Y qué dice? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Una de las versiones dice, por tanto, dice el Señor a Israel y nos dice a nosotros, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Porque ellos eran chiquititos cuando estaban en el desierto y veían las cosas que sucedían, que pasaban y cómo le iba a sus papás, a sus abuelos, al vecino, a todos los que habían salido de Egipto. Murmuren nomás, vayan cómo les va. Desobedezcan, vayan a ver cómo les va. Hagan lo que hacen los otros pueblos, vayan a ver cómo les va. Entonces ellos eran testigos de las cosas que sucedían. Por eso la palabra dice, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Ahí está entonces el rol de los abuelos. Porque todos los otros quedaron en Génesis, quedaron en Éxodo, todos los otros fueron quedando, ahora viene un nuevo tiempo, ¿no? Entonces bien clarito cuál es el rol, yo le llamaría el principal rol de los abuelos. ¿Cuál es el principal rol de los abuelos? Antes de enseñar, antes de delegar ahora, número 1, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Mírate, ¿cómo estás? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu corazón? Porque la eficacia de la palabra tiene que ver con tu estado de santidad, tu estado de alguna manera, de tu relación de amor con Dios, de obediencia, esa actitud que es del corazón. Así que el rol de los abuelos, antes de empezar a hacer o pensar en otro, es cuidarse a sí mismo, cuidar su mente, su alma, de alguna manera estar bien preparado. Eso dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y guardar el corazón. Entonces, en esta actitud, en este estado, entonces poder hacer saber a tus hijos y a tus nietos todas las cosas que están escritas en la bendita palabra del Señor. Hay otra traducción que dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto.
no se aparten de tu corazón ningún instante de tu vida, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero fíjense en que la tarea de transmitir es posterior a, primero, cómo está tu estado. ¿Qué vas a transmitir? Porque si no, uno va a transmitir cualquier cosa, va a distorsionar las cosas, no va a haber potencia, no va a haber gracia. Por último, este mismo pasaje de Deuteronomios 4:9, en la versión Dios habla hoy, dice: así pues tengan mucho cuidado de no olvidar las cosas que han visto, ni de apartarlas jamás de tu pensamiento. Por el contrario, explíquenlas con profundidad a sus hijos y a sus nietos. Qué importante no solamente saber lo que hay que hacer, sino el orden que Dios establece. Muchas veces dicen, uy, la comida que preparaba la abuela. La comida que preparaba la abuela o tal persona mayor era unas empanadas, un locro, un guiso, no sé lo que la abuela hacía, no sé cómo hacía, pero algo que nadie le puede imitar. Le ponemos los mismos elementos, le ponemos exactamente lo mismo. A veces está ella encima mío diciéndome cómo hacerlo y no me sale igual. Porque hay tiempo, hay órdenes que deben respetarse. Es importantísimo esto. En las cosas del Señor siempre empiezan por uno, por la pureza, la sinceridad, la honestidad, la santidad. Hay que empezar por allí. Y después sí, los hijos. Y después los hijos de los hijos. Pero ese es el orden. Pasa que muchos de los ancianos, muchos de los abuelos, tenemos, ¿no es cierto?, por ahí hijos y por ahí tenemos nietos, pero ¿qué pasa? Nuestros nietos se van por cualquier lado, los hijos también, pero pasa que nosotros estamos re mal como abuelos. Entonces, si no empezamos por nosotros, ni por nuestros hijos, ¿qué le vamos a llamar la atención a nuestros nietos? ¿Qué le vamos a querer mandar a nuestros nietos si nuestros hijos o nosotros estamos lejos? Este es el principio bíblico y gracias a Dios que Él nos da oportunidad para volver a empezar. Siempre, siempre. La misericordia de Dios se renueva cada bendita mañana. Esto lo vemos en Abraham, que por más que se equivocó feo, Dios continuó con el plan. Lo vemos en Jacob, lo vemos aún en Moisés, porque Moisés justamente salió de Egipto porque él había asesinado a una persona. Él estaba de alguna manera utilizando de su posición, de sus capacidades, de sus recursos, de los 40 años, y Dios dijo, no, así no se puede. Entonces tuvo que ir al desierto y pasarla bastante mal por 40 años, y cuando ya era un viejito, y cuando ya allí, entonces el Señor dijo, bueno, ahora te voy a necesitar. Dios no tiene ningún apuro porque Él es eterno. Los que a veces tenemos apuros somos nosotros, que queremos hacer todas las cosas ya y rápido. Pero Dios no es así, Dios no es así. Dios es eterno y tiene una esencia inmutable. No cambia, no negocia. El mismo Dios del inicio es el mismo Dios de hoy, bendito sea su nombre. Y el mismo Dios que vamos a disfrutar por la eternidad. No va a cambiar ni mejorar en nada, porque es exactamente el mismo. El que no aceptó cuando en el mundo espiritual Lucifer se rebeló y no aceptó, y tanto él como a quienes él, de alguna manera, dice el libro de Ezequiel, todos aquellos que le siguieron, ¿no es cierto?, tienen reservado el lago eterno, porque Dios no toleró ni al mundo espiritual, ni a los de la primera época, ni a los de la segunda época. Dios es exactamente igual, mis queridos hermanos. Entonces, esta es una tarea fundamental, marcada ahí en Deuteronomio 4, versículo 9. Y más adelante, dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 2. Te pido que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno tú y tus hijos
y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Deuteronomio capítulo 6, Dios habla a Moisés para que transmita a sus contemporáneos y que escriba para mí y para cada uno de nosotros estas benditas palabras. La versión Dios habla hoy dice: honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes y a sus hijos y a los hijos o a sus nietos. Dios habla hoy, y así entonces vivirán por muchos años. Mis queridos hermanos, este es el plan de Dios. Este es el proyecto divino. Esto es lo que la palabra enseña. Haya internet o en el tiempo de Moisés no había nada. Nosotros hoy todos podemos y sabemos leer y tenemos varias versiones. En el tiempo de Moisés no había muchas tablas, no habían muchos escritos, solamente lo que Dios le inspiraba a Moisés. Y las personas que estaban a su alrededor no sabían leer. No habían todo lo que nosotros hoy tenemos hoy, pero es la misma palabra, es la misma exigencia. No ha cambiado, sigue siendo la misma. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, el rol de los abuelos es muy claro. Dios lo dejó muy clarito. Para esa generación, para los hijos de Israel, no los que quedaron, sino estos que están por entrar, que están entrando a la tierra, que están allí entrando a la tierra. Deja muy claro la palabra. Esta tarea de los abuelos de conservarse en santidad, de tener cuidado que entra a su mente y a su corazón, de mantenerse en integridad, en santidad, y entonces comenzar por sus hijos. Hija, hijo, vení para acá. Y entonces esa relación entre los abuelos y los hijos. Y entonces a los hijos de los hijos. Lo que pasa es que hay muchos abuelos que están mal carácter, malos pensamientos, malas reacciones, todavía hospedando cosas de la infancia o de la juventud. Una hermana mayor de esta congregación, cuando yo era un seminarista, iniciando, allá en 1997-98, mayor, varias décadas, uno de los días de aquel hermoso tiempo en que yo estaba iniciando mi capacitación ministerial, una hermana de esta bendita congregación, con su esposo ya anciano, con familia, me dice: hermano Miguel, yo quisiera hablar con usted. Y yo decía, pero estaba en este momento autoridades acá de la congregación. Y yo me decía: no, pero yo quiero hablar con usted. Bueno. Y recuerdo perfectamente, esta bendita hermana, dice que yo quiero compartir algo que nunca lo compartí con nadie. Ya me puse incómodo. Podría haber sido mi abuelita, fácilmente. Y yo decía, bueno, pero puede esperar o hablar con otro. No, yo siento en mi corazón con usted, esto no lo sabe nadie. Han pasado muchas décadas, han pasado varias décadas, muchas más que esta mano, muchas décadas, más que esta mano, varias décadas. Hay algo que sucedió, hay algo que yo tengo todavía en mi mente, en mi corazón, nunca lo compartí, y eso que tengo muy buenas relaciones con mi familia, muy buenas relaciones con todos mis seres queridos, y que tengo muchas amistades, y que aquí, que allá. Quiero compartir algo con usted. Y yo, bendito sea el Señor, lo agarré y se lo tiré enseguida, inmediatamente al Señor. Así que muchas veces es posible que uno esté guardando cosas de décadas, de años,
Y es necesario sacarlo a todos, sacarlo, entregárselo al Señor. La palabra dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hebreos 12. Por tanto, despojémonos de todo peso y pecado que nos frena. Y entonces sí corramos la carrera que tenemos por delante. Así que el Señor nos siempre a sacarnos de encima todo aquello que ha venido ocupando espacio en nuestro ser y cargando y contaminando y impidiendo hacer la tarea. Hay muchos abuelos que suelen decir, yo con mis hijos, con mis nietos, no hablo, yo hablo directamente con el nieto. Quieren saltar y no, la palabra dice primero vos, y después tus hijos, después, ese es un principio. Entonces no salteemos nada. No, yo con mi nieto todo, a mi hijo no quiero ni hablar. Hay muchos casos así. Porque no es agradecido, porque me hizo esto, porque me hizo lo otro, porque vive allá. Conozco varias personas que dicen así, lamentablemente. Muchas mamás que me toca ahora administrar, lamentablemente sus hijos han hecho mucho daño por tema de drogas y vicios y han maltratado a las pobres abuelas, abuelos, y que tienen hijos, esos hijos tienen hijos, así que tienen nietitos. Pero como ya esos le han maltratado tanto, le han dañado tanto, entonces dice, bueno, yo todo, pero a mi hijo no. Pero esto no puede ser así, hay que sanar para poder llegar al nieto con más eficacia. Esto dice la bendita palabra del Señor. Mis queridos hermanos, segunda de Timoteo, voy a ir finalizando, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, decía el apóstol Pablo, escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dios habla hoy, dice, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro que también tú la tienes. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, viendo esta, de alguna manera, relación, esta cadena de fe, primero en la abuela, después en tu madre, ahora en ti. Y Nueva Traducción Viviente dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron o estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice posteriormente. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué hermoso esta secuencia, esta cadena, este plan de Dios. El Nuevo Testamento sigue vigente. En el Antiguo se parece que hay muchos varones de por medio. Acá el Señor ha querido que también la fe, la dedicación, la obediencia de las abuelas que es transmitida a sus hijas y que también, ¿no es cierto?, es transmitida a la siguiente generación. Entonces, ¿cuál es el principal rol de los abuelos en la Biblia? Es justamente mantenerse en integridad y poder transmitir a las generaciones futuras la piedad, la obediencia, la santidad que encontramos en la bendita palabra del Señor. Miren, el libro de Moisés, los primeros capítulos de la Biblia son fundamentales poder leerlos y después obviamente el resto, porque el resto es la aplicación, el resto es
Pero después cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay tanto para compartir que deberíamos tener otros encuentros más y que seguramente Pastor Daniel, ¿no es cierto?, indagando en esto, en el rol de los abuelos, pero el Nuevo Testamento es muy rico en distintos pensamientos y principios que nos da. Voy a terminar con esto, solamente cerrando con Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante, cuando nos habla el Señor acerca de esa situación con el rico y Lázaro. Dice la palabra allí que había un hombre rico que vestía con gran esplendor en púrpura, lino de la más alta calidad, vivía rodeado de lujos. Esto es lo que el Señor está compartiendo allí con muchos religiosos de su tiempo. Había un hombre rico que tenía gente a su alrededor, lujo a su alrededor, tenía banquetes y fiestas constantes. Dice, y tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas. Y mientras Lázaro estaba tendido deseando comer al menos las sobras de la mesa del rico, los perros venían y le lamían las llagas de él. Fíjense en la descripción del Señor Jesús a sus oyentes. Palabra, tratando de ilustrar qué paradojas, qué distancias, qué grieta en términos actuales hablando se encontraban el rico y Lázaro. Pero dice la palabra que con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Entonces el hombre rico también murió y fue enterrado. Y fue al lugar de los muertos. Allí en medio del tormento vio a Abraham, el rico, y también pudo ver de lejos que estaba Lázaro, el que no tenía posibilidad de entrar a sus banquetes, estaba allí en el banquete celestial con Abraham. Mis queridos hermanos, Abraham, Moisés, es tan actual. Moisés que hoy muestran las novelas de este tiempo. La palabra del Señor. Pero para el Señor Jesús tenía tanta vigencia. Abraham, aunque habían pasado 2000 años, Abraham estuvo aproximadamente 2000 años antes de Cristo. El Señor lo trajo como si fuese hoy, porque para Dios un año, 1000 años, un día, el Señor en su tiempo es nada. Y si nosotros tenemos otro pensamiento, pobre de nosotros. Pero la palabra Antiguo Testamento, Nuevo Testamento es tan actual como si la escribió, no sé, mi mamá hace 2 minutos. Para mí, si mi mamá hace 2 minutos puso, Miguel, quiero que me traigas agua, por ejemplo. Lo que Dios escribió en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es tan vigente hoy. Entonces el Señor, trayéndoles a estos llenos de conocimientos, pero vacíos sus corazones de los oyentes, les dice, entonces allí en medio del tormento vio a Abraham y también de lejos estaba Lázaro. Entonces el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy aquí en llamas y en angustia. Entonces Abraham le dijo, no, hay un gran abismo, hay una gran distancia. Ninguno de nosotros ya puede ir
y ninguno de ustedes puede venir hacia aquí. Entonces el rico le dijo, bueno, por favor, padre Abraham, al menos enviarlo a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento, porque mi papá falló. Y yo estoy acá y tengo 5 hermanos. Un desorden, una desprolijidad. Entonces Abraham le dijo, miren, a Moisés y a los profetas tienen, tus hermanos pueden oírle. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos a Moisés. Oigámoslo, leámosle. Porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos necesitan oír la palabra del Señor, que Dios inspiró a su pueblo y a su iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Romanos dice claramente, todas las cosas que están escritas para nuestro bien han sido escritas. Atendámosla, revisemos nuestro vivir, enseñémosle, expliquémosle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, porque este es el rol divino para los abuelos. Dios bendiga esta porción de su palabra, lo cual hay mucho, mucho más para seguir profundizando. Para el Señor, hablando a los fariseos, habló de Abraham y habló de Moisés. Nosotros, mis queridos hermanos, también vayamos a Génesis y a todos los libros de la palabra, que Dios tiene mucho, mucho para hablarnos para este tiempo. Dios bendiga su palabra. Padre del cielo, gracias por esta oportunidad, por este tiempo de adoración. Gracias porque tú, Señor, nuestro Dios, formador, pero también eres nuestro Padre celestial. Gracias, bendito Dios, porque tú nos das esta bendita posibilidad, Señor, de conocerte, de conocer tu palabra. Tenemos de haber sido limpio en nuestro ser con tu sangre. Gracias porque no hemos acumulado años o décadas nuestro pecado, sino que ya te lo hemos entregado todo a ti. Señor, queremos mantenernos en integridad y queremos, Señor, poder bendecir a las generaciones que vienen por delante, Señor. Bendice a esta bendita iglesia, Señor, bendice al pastor Daniel, su esposa, Señor, Gabriela, cada uno de sus hijos y los esposos, esposas de sus hijos y a los hijos de los hijos cuando vengan. Bendice a cada miembro, a cada líder, a cada hermana, hermano que forma parte de esta bendita congregación. Oramos para que tu bendición, Señor, siempre, siempre esté con cada integrante de esta bendita iglesia hasta el día en que tú vengas. En el día en que tú vengas, Señor, puedas hallar esta iglesia pura, sin mancha, limpia, Señor, llena de vida y en misión como tiene su nombre, Señor. Oramos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor Miguel, por compartir esta palabra, y una palabra tan clara, tan exacta para nosotros, y una palabra que nos hace pensar que a veces nuestra cultura formatea el rol que nosotros tenemos como en la familia, ¿no? Y qué bueno es pensar y que vos hayas traído esta visión tan fresca desde la palabra de Dios, ¿no? Desde la palabra de Dios, pensando en cómo sumamos los años y cómo a medida que sumamos los años, eso puede representar una gran oportunidad para influir, para nutrir a la familia. Excelente. Y permíteme decirte que me quedó algo de todo lo que dijo, entre muchas cosas que explicó el pastor, la importancia de sanar las relaciones en la familia.
Que Dios te use, abuelo, abuela, que Dios te use como persona que conoce la historia de tu familia, que conoce la trayectoria de tu familia, que conoce en profundidad los vínculos de tu familia, que conoce en profundidad todo lo que Dios ha ido haciendo en tu familia. Que Dios te use como instrumento sanador, como instrumento de restauración y principalmente que te use como una señal del camino que marca hacia Jesucristo tu vida, ¿sí? Así es que nos da mucho gozo y mucha alegría que si oraste como el pastor nos guió y si pudiste compartir con nosotros esta oración, entonces puedas ser instrumento en las manos de Dios. Y decirte también que si necesitas orientación, necesitas ayuda, estamos disponibles. Estamos disponibles, la pastoral está disponible para, de acuerdo a cómo se transmite abajo en el zócalo, el celular de nuestra congregación, podamos poder brindarte ayuda. Para eso estamos, para poder acompañarte y en el camino de ser bendición a tu familia. Y queremos pensar que el próximo mes estamos desafiados a continuar con todos estos temas que son temas relacionales, ¿no? Hablamos durante el mes de junio de los temas que tienen que ver con la familia y los roles en la familia y cuánto es que Dios nos ha hablado ahí y cuánto es que el Señor ha puesto una agenda para vos y para mí de trabajo, de esfuerzo para mejorar las relaciones en la familia, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde quizás el impacto siempre de una noticia negativa está en nuestro corazón, está en nuestra vida haciendo eco. Y en el próximo mes, el mes de julio, fíjate, tendremos estos temas. Hablaremos principalmente de las relaciones que ya están fuera del contexto familiar, que son aquellas relaciones interpersonales que nos enriquecen también como personas en el ámbito donde nos desarrollamos. Y allí estaremos hablando, por ejemplo, de noviazgo y matrimonio, estaremos hablando también de las relaciones en el trabajo, ¿sí? Estaremos hablando también de las relaciones de amistad, de aquellos amigos que nos acompañan en el camino de la vida, y estaremos hablando también de las relaciones interpersonales en la comunidad de fe. Así es que te animo a que puedas ser parte, a que te puedas sumar y que puedas caminar con nosotros juntos en esto de poder pedir a nuestro Señor que Él traiga mayor luz y entendimiento sobre lo que significan las relaciones. Me quedó también un pequeño anuncio y es que el próximo domingo en la clase de Proforme, que lo haremos a las 10:30, será una clase abierta. Esto quiere decir que será una clase donde invitaremos a todo aquel que quiera escuchar un buen estudio bíblico. Hoy nos deleitamos en un buen estudio bíblico acerca de lo que la iglesia es como comunidad de fe y queremos compartir esta bendición. Entendemos que todo lo que Dios nos da es para compartirlo y para enriquecer a otros. Así que será una clase abierta, invitaremos en su momento y daremos el enlace para que vos también puedas ser parte y enriquecerte en las charlas que tenemos. Así que agradecemos que hayas estado ahí y agradecemos principalmente al pastor Miguel Toledo por haber estado con nosotros y habernos traído este rico mensaje que queda grabado para que nosotros podamos después, tal vez con papel y lápiz, sentarnos y volver a repasar aquellas verdades que hemos escuchado en esta noche. Dios te bendice y gracias por compartir con nosotros esta jornada.